Buenas tardes a todos, todas. Bienvenido, doctor Solá, a esta confluencia de gente que quiere escucharlo. El doctor Solá viene patrocinado por la Escuela de Capacitación, nuestra Escuela de Capacitación, denominada Doctor Guillermo Snopeck, en honor a quien fuera un gran jurisconsulto de Jujuy, autor de nuestros códigos de procedimiento civil y comercial y del trabajo, que fueron rectores casi a nivel nacional, diría, de los procedimientos en la provincia de Jujuy, el procedimiento oral. Quiero dispensar a los directores que por una razón u otra de la Escuela de Capacitación no han podido venir por razones diversas, así que me toca como presidente de la Corte hacer esta presentación. El doctor Juan Vicente Solá nos va a ilustrar sobre este tipo de procedimientos colectivos que buscan, como tantos otros mecanismos que se vienen creando en los distintos fueros, no solo en nuestra provincia, sino a nivel nacional, y también tienen una recepción global, de defensa de los derechos individuales y colectivos establecidos en la Constitución y las leyes. Mecanismos que son eficientes a la hora de abarcar todas las posibilidades de defensa, sobre todo aquellos que no tienen medios suficientes para hacerlos valer. Y a veces tampoco tienen el conocimiento de que pueden hacer valer esos derechos. Así que con el backup académico del doctor, los voy a dejar para que nos ilustre a todos, previo unas palabras de la doctora, nuestra jueza, doctora Flores. Y muchas gracias por venir a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Como miembro del Comité Académico de la Escuela de Capacitación, para mí es un gran honor y una gran alegría darles la bienvenida a esta capacitación que considero fundamental para el nuevo derecho, el derecho que se viene. Sobre todo, contar con la presencia de alguien como el doctor Juan Vicente Solá. Para nosotros es un gran honor y una gran alegría. Ahora yo voy a proceder a leer el currículum del doctor, así todos podemos saber con la personalidad con la que contamos en el día de hoy. Pero además le quería contar que es muy oportuna su visita. En la legislatura de la provincia hay un proyecto de ley de procesal constitucional que incluye dentro de las modificaciones que se va a hacer procesos colectivos, acciones de clase, así que me parece oportuno que discutamos, que comencemos a transitar este camino. Si bien en Jujuy tenemos una normativa bastante pionera en la materia, creo que esta reforma va a poner en pie una herramienta que hasta ahora no la hemos venido usando tanto en la provincia. Ahora les voy a leer el breve currículum, porque tiene un currículum muy extenso, estas son solamente algunas líneas. El doctor Juan Vicente Solá es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, doctor en Economía, académico de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y de la Real Academia Europea de Doctores en Barcelona. Amicus Curiae en la Corte Suprema de Justicia, director de la Maestría en Derecho y Economía del Centro de Estudios en Derecho y Economía en la Universidad Nacional de Buenos Aires, autor de numerosos libros y ganador de reconocidos premios. Fue premio CONEX en 2016, fue personalidad destacada de las ciencias jurídicas de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2022 y es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2022. Así que les pido a todos un fuerte aplauso para el doctor y muchas gracias por estar aquí. Creo que estamos bien. ¿Me escuchan? Los del fondo, el Super Pullman. Buenísimo. Este es un tema fascinante y les agradezco que me hayan
permitido traer estas nuevas formas del proceso, sobre todo porque tiende a algunas confusiones, y me gustaría que a lo mejor las pudiéramos conversar, y al conversarlas pudiéramos a lo mejor entender y colaborar también con el proceso en Jujuy de la nueva ley de acciones de clase y procesos colectivos. Uno de los puntos que siempre me gusta es poder venir a Jujuy, que ha estado tan presente en mi niñez, ¿no? Quiero que sepan, muchos grandes acontecimientos, pero en mi niñez era muy importante hablar del éxodo jujeño, y el heroísmo de Belgrano, y el heroísmo de Lavalle, el León de Riobamba. Y realmente acá, viniendo acá, siento como que estoy en ese espíritu de coraje. Y el coraje es una virtud rara en nuestro país y sobre todo una virtud muy necesaria. Hablamos un poco ahora sí de... supongo que esto cande, funciona. Me parece que se me pasé de una, ¿no? ¿Qué es una acción de clase? Bueno, básicamente una acción de clase es una consolidación de distintas pretensiones en una. No es un litisconsorcio porque no requiere, y esto lo voy a reiterar, no requiere que el acuerdo de las partes. Acá hay una clase, que es, ¿por qué la expresión clase? Es la expresión norteamericana que fueron los inventores. Fueron los inventores los norteamericanos en esto. Lo voy a tener que levantar porque no voy a poder. Detesto estar parado 2 horas, pero más detesto que ustedes me escuchen. Con lo cual es un equilibrio entre, como todos los temas, ¿no? Siempre estamos en un equilibrio entre problemas, entre daños. Nunca tenemos soluciones perfectas. Pero el punto central es que es una alternativa eficiente, y cuando digo eficiente vamos a ver que dentro del criterio más estricto, que es el criterio de Pareto, la solución de la acción de clase es una respuesta eficiente a un problema central en la solución de controversias. ¿Qué pasa cuando la pretensión o la demanda es muy pequeña? Es tan pequeña que no justifica el costo de hacer un juicio. Una de las alternativas. ¿Esto qué problema tiene? Que yo, siendo una empresa, siendo un particular, siendo una organización, puedo cometer, digamos, ilícitos que no serán reparados, porque nadie me va a demandar por una pequeña cosa. Es decir, supongamos que yo soy una empresa que contamina, para un ejemplo sencillo, y contamino poco por individuo. Si contamino poco por individuo, nadie me va a demandar. ¿Por qué? Porque los costos de transacción de esos individuos ponerse de acuerdo son muy elevados. Y hacerlo individualmente es prohibitivo. Otra alternativa. ¿Qué pasa si tengo una acción civil? Un juicio masivo. Un accidente donde los damnificados son muchas personas. Y ahí hay un problema, se presentan dos. Uno es la prueba. Acuérdense siempre, primero la acción de clase es un problema para permitir y facilitar la prueba. El derecho en estos casos no es tan complicado, salvo alguna excepción. El problema es cómo conseguir la prueba, que es muy costosa. Toda prueba de daño ambiental, toda prueba en materia de derecho consumidor, de defensa de la competencia, es costosa. Supongamos que tengamos un daño civil muy masivo, que afecta a miles, a millones de personas, o simplemente a cientos de personas, un accidente común, y donde la prueba sea cara. Primer problema, hay que pagar la prueba. Hay que tener la prueba producida, porque no esperen que se va a producir el juicio a través de peritos cuando tenemos casos complejos. Eso no ocurre. Hay que producirla previamente. El segundo elemento que puede ocurrir, que si tengo que hacer acciones individuales, es un problema de la ventanilla. El que llega primero cobra, el que llega último no cobra. La plata se acabó. Es una quiebra. Entonces, este tipo de casos, la solución es de las acciones de clase. El otro tema, que vamos a ver más adelante, es un problema de acciones de clase normativas. Las acciones de clase normativas ocurren cuando hay poca disciplina del stare decisis. Es decir, cuando los precedentes
no son ejemplares, no por defecto del precedente, sino por defecto de los jueces, que no aplican el derecho. Recuerden un tema que no sé por qué a veces creen que es polémico, pero bueno, un precedente es una norma. Precedente es una decisión judicial, ¿no? Lo digo para si alguno no pasó todavía esa materia. Si es una decisión judicial, ejemplar, digamos, bien escrita, bien redactada, un tribunal general, una Corte Suprema, ese precedente es vinculante, es decir, es obligatorio. Es decir, el precedente es una norma y es una norma constitucional. Si yo tengo un precedente, no lo puedo cambiar. Y si no lo puedo cambiar, o puedo cambiar si cambio la Constitución, o si, por mejor información, nuevos casos, la Corte Suprema cambia el caso. No totalmente, es raro la derogación de un precedente, pero puede ocurrir que haya algún cambio en ese tema. Es decir, un precedente no se cambia por ley. Con lo cual, es como cambiar la Constitución. Eso es un tema que hay que tener siempre presente. Por eso, ¿por qué los libros de derecho constitucional, que a veces parecen sencillos, son complicados? Son complicados porque, si bien algunos creen que hablar de derecho constitucional es hablar de teoría política o cosas así, tenemos que leer los precedentes. La tarea de los constitucionalistas es muy tediosa. Tenemos que leer precedentes. Y al leer precedentes, ¿por qué? Porque yo no le puedo decir a mi cliente, usted tiene derecho de propiedad porque la Constitución dice usar y disponer su propiedad. No, yo tengo que citarle el precedente que se aplica a su caso. Si no, pierdo el caso. La responsabilidad es mía. Entonces, ¿qué ocurre en algunos casos muy complejos? Es una acción de clase normativa, es decir, uno demanda el nombre de una clase. ¿Y qué ocurre? La decisión se aplica a toda la clase, como en un caso concreto. No necesariamente porque es un precedente y como tal es vinculante y a lo mejor algún juez no lo cumple, sino es parte del proceso y como tanto parte de la decisión. Por ejemplo, citemos algunos casos muy conocidos. Brown versus Board of Education. Es el caso de integración en las escuelas, racial. Este fue un caso infernal. La Corte lo escuchó, tuvo que re-argument, que se dice, hubo 2 veces, porque no tenían una decisión. Se muere el presidente de la Corte, nombran a otro. Se cita nuevamente. El abogado que estaba a favor del derecho de los estados era un ex candidato a presidente demócrata de los Estados Unidos. Uno de los grandes abogados, embajador en el Reino Unido, una gran figura. Del lado de la integración de las escuelas, Thurgood Marshall, que era un abogado negro que había estudiado en una universidad de negros. Quiero decir, un hombre extraordinariamente talentoso, pero comparar uno y otro era oceánico, digamos, sobre todo en el año 1954. La Corte Suprema, primero lo plantean como acción de clase, con lo cual no era solamente la señorita de la escuela primaria que no podía entrar a la escuela integrada, sino todos los distritos estudiantes que representaran a todos los distritos escolares donde había discriminación racial. El caso era tan complicado que la Corte no tomó una decisión. Tomó una decisión muy similar que se copió acá en el caso Mendoza. Para los que no son memoriosos, es el de Riachuelo. ¿Y qué dijeron? Establecieron la regla, delegaron a los jueces federales de cada uno de los distritos escolares para